Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en Estilo y Opinión, una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Nam tab si guaramibe, nam tegaguilan, tab tegagamikan, toshmeran, pirewan, pirombuilan, ushamera, chiwan degucha, ungwangwa. Jawatamban, inji cham huabnak, jetskasoy hoknyam. La tecnología acá, y hiyam tobamiñam chikasoy doñ bungbelu warents chagüe sondubem. Motama bonan kino manu kinognum bening abmo man abata beneram kosinum imago masheb manu ogite neminam akana go pimango. Muy panana kuze chine tawede tegaguilan pole lebe nam isop marep amjui letega chiste pinishibam wambi sengujindega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy María del Pilar Aguilar y esto es Estilo y Opinión y Hoy Noticias. Esta vez desde el Cauca para el mundo. Periodismo ciudadano desde el Cauca para el mundo. Hoy nos encontramos en la vereda El Pital, municipio de Mondomo, norte del Cauca, en el resguardo Las Mercedes. Estamos en pleno corazón de la minga indígena. Durante 28 días, más de 7.500 indígenas de diferentes comunidades indígenas del Cauca, campesinas también, comunidades afros, estuvieron aquí exigiéndole al presidente Iván Duque que los escuchara. Se logró un acuerdo entre el gobierno y las comunidades después de 27 días de bloqueos, muertos, heridos, pérdidas económicas. Pues Estilo Opinión se vino hasta esta vereda para conocer un poco de la voz de los protagonistas, de algunos de los voceros de las comunidades del CRIC, para que nos contaran a ustedes y a mí cuál es la situación que ellos están viviendo, cuáles son las expectativas y qué pasa si el presidente Iván Duque no llega hasta la zona como quedó prometido en el papel. Pues hoy estamos aquí y les queremos presentar lo que se ha vivido, presentarles un poco cómo vivieron en estos días las comunidades indígenas. Hay de todo, hay comida, hay hermandad, hay amistad, pero sobre todo hay ganas de construir el Cauca y de salir adelante, porque el país y el Cauca también se construye de la mano de los indígenas, de los campesinos y de los afros. Hoy Noticias con la información actual de lo que ocurre en nuestro país. Muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros a través del canal C, siempre más cerca de usted. También a nuestros televidentes que desde cualquier lugar del planeta, desde cualquier rincón del mundo, siempre están conectados con nosotros a través de nuestras plataformas tecnológicas, colombia.com, a través de nuestro Facebook Live, Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar. Sí, señores, pueden saludar. Y también quienes nos están viendo a través de www.canalccali.co. Bienvenidos. Nos encontramos en la vereda El Pital, municipio de Caldono, resguardo Las Mercedes, donde todavía se encuentra concentrada la minga indígena del departamento del Cauca. Ellos, a pesar de que se ha levantado el bloqueo de la vía panamericana, continúan concentrados aquí. Nos encontramos con uno de los consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca, quien nos va a contar por qué se quedaron aquí, pese a que, según lo que ha dicho el gobierno nacional y lo que se dio a conocer, es que se logró un acuerdo económico entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Consejero, cuéntenos, ¿cuál fue ese acuerdo que ustedes realmente llegaron con el gobierno nacional? A ver, lo que quedamos en la mesa, llegamos a acuerdo con la ministra, es que en el punto de la exigencia de lo económico se logró llegar a un acuerdo, pero el tema político, que es el debate político, no ha avanzado. Por eso la comunidad, con un acuerdo con el gobierno, lo que hicimos fue recogernos nuevamente acá al sitio de concentración, destaponar la vía,
hasta el día martes, que es el anuncio que estamos esperando del señor presidente, y pues si no hay anuncio, nosotros nuevamente estaríamos tomando la vía de hecho. El presidente Iván Duque se encuentra el día domingo en la ciudad de Popayán, reuniéndose con los gremios, con los comerciantes y según dijeron, con las personas que fueron afectadas por este bloqueo. La primera reunión que se realizó fue con los gremios. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta reunión que hizo él primero con los gremios económicos y no con ustedes? A ver, pues la lectura que uno hace es que pareciera que no hubiera voluntad política de parte del señor presidente, porque se reúne con quienes colocaron los votos para que él subiera a la presidencia, de modo que con nosotros pareciera que no quisiera poner la cara acá a la Minga. Lo que hemos solicitado es que él debe venir. ¿Esperan ustedes que él se pueda reunir con ustedes y para qué sería esa reunión? Es para ya el debate político que tenemos planteado dentro de la agenda y también ya firmar el acuerdo que quedó ya finiquitado en el tema económico. Entonces, el centro, lo que hemos acordado con la ministra es que sería Caldono, el municipio de Caldono, el casco urbano, que estaría dentro de la Minga también, porque es parte este territorio hace parte de la asociación de Santamaquihue. ¿Qué pasa o qué pasaría si el presidente Duque no llegara a la reunión con ustedes? Pues que le quedaría muy feo a él no venir a la Minga, porque ya hay un acuerdo con él, porque la ministra le llevó el mensaje, habíamos quedado que él venía el martes a Caldono, de modo que si no llega, pues el mensaje a él sería de que pues, iría muy mal en el tema, porque nosotros veríamos nuevamente a los hechos, a volver a taponar la vía, porque creemos de que nosotros estamos haciendo un acuerdo con gente seria, nosotros somos serios, de modo que esperamos, así como hicimos ayer el acuerdo de levantar la movilización, así lo hicimos, esperamos de respuesta concreta también de parte del gobierno. ¿Qué significa Minga? Porque los colombianos se preguntan y dicen, bueno, la Minga es la protesta, la Minga es la movilización, la Minga es el bloqueo a las vías, pero realmente no saben el significado o el concepto de la palabra Minga. Expliquémosles a los televidentes de Hoy Noticias y de Estilo y Opinión qué significa la palabra Minga y cuál es el concepto que ustedes le dan como movimiento. A ver, nosotros como comunidades indígenas tenemos unas tradiciones y tenemos también una cultura. Dentro de la cultura nosotros siempre en los territorios se hacen mingas y también minga de trabajo, es donde todo el mundo coloca algo para la olla, para la preparación del alimento, y también por eso aquí se llama minga, porque también porque recoge todos los, digamos, organizaciones también sociales que están aquí dentro de la minga. O sea, minga es eso, o sea, cómo tratar de unificar todo solamente hacia un propósito colectivo. Podríamos decir que en el caso de las comunidades indígenas, la Minga es la reunión de personas de diferentes comunidades, de diferentes resguardos o diferentes cabildos que se unen para un objetivo común, para un propósito común. En este caso, ¿cuáles fueron las comunidades que se unieron en Minga y cuál es ese propósito común? A ver, las que se reunieron, pues las 126 cabildos del departamento del Cauca, también estuvo el CRIDET, el CRIBO, también estuvieron los campesinos, o están mejor dicho los campesinos también congregados. Lo que hicimos nosotros ahorita es, para ese hay unos puntos específicos, ya ustedes los conocen, unos puntos que estamos congregados, ya aquí es el corazón de la Minga. Para el propósito es, digamos, lo que ya los dos puntos que tenemos, lo que era el tema reivindicativo y el tema político, ese es el propósito, o sea, tratar de que el gobierno llegue y poner, o sea, hacer el debate con el gobierno y poder que, o sea, las comunidades puedan regresar tranquilas a los territorios. ¿Qué es el tema reivindicativo? Porque tal vez las personas en la ciudad no conocen muy bien esa problemática. ¿Qué significa el tema reivindicativo?
El tema reivindicativo son acuerdos que se han firmado en todos estos más de 30 años de proceso que llevamos en las diferentes movilizaciones que hemos hecho. Hemos firmado unos acuerdos, unas actas. Recogiendo son más o menos entre 1.352 acuerdos que están incumplidos, no se han cumplido, de modo que esa es lo reivindicativo, recoge todos esos acuerdos. En estos 1.352 acuerdos que ustedes dicen que han firmado y que no les han cumplido, ¿cuántos presidentes han pasado o han firmado esos acuerdos? Ya llevamos, haga la cuenta, más o menos 20 años de proceso, porque nosotros el primer acuerdo lo hicimos en 1999. En la María Piandamó, ahí se hizo un acuerdo también, una acta de acuerdo, ahí salió el 1811 en esa minga. Sin embargo, eso quedó solamente en letra muerta porque no se avanzó. Posteriormente recogimos el tema en el 1811, en la minga de 2016, ahí recogimos también un acuerdo, es digamos una norma donde se responsabiliza a las comunidades y también el gobierno en una comisión mixta. Ahí recogí ahí también todos los acuerdos. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, ese es lo reivindicativo y lo que hasta ahorita tenemos el 1811, y para los otros sectores pues también son acuerdos incumplidos también. Los colombianos que no conocen de pronto muy bien la problemática de las comunidades indígenas, pues aseguran y dicen, por lo que escuchan o por lo que leen, que a los indígenas se les ha entregado muchas tierras, que se les entrega dinero, que se les entregan muchas ayudas y que no pasa nada. ¿Qué les puede usted decir a esas personas que hoy están diciendo que es que ustedes quieren pedir más? A ver, yo creo que nosotros, el Estado colombiano tiene una responsabilidad contra los pueblos indígenas. Es cierto que se han recibido algunas tierras, pero si podemos mirar, nosotros en las comunidades, nosotros siempre cuidamos mucho la parte ambiental. Casi el 80% de las tierras que entregaron son forestales, y también hay muchos ojos de agua en esos territorios, de modo que nosotros... Es decir, les han entregado tierras que son más para cuidar, más para proteger, que tierras en las que ustedes puedan sembrar o puedan producir, ¿es eso? Sí, eso es, realmente eso es lo que está pasando. Nosotros, las tierras que hemos recibido están en conservación, son tierras que no son para nosotros como comunidades indígenas, y la tradición nuestra es no afectar la parte ambiental, de modo que ellos están ahí, no se han dejado recuperar, porque en algunos sitios donde se han entregado recuerda, pues, la gente que la tenía, en este caso la gente blanca, lo que hizo fue de terminar con el suelo, y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de recuperar eso, y otra vez vuelvan los animales, vuelvan los pajaritos, vuelva toda la diversidad, la flora y la fauna de esos territorios. De modo que por eso nosotros seguimos, y además, como les dije, son acuerdos que se firmaron y que no se cumplieron, de modo que eso también, o sea, para la gente que dice que nosotros tenemos mucha tierra, eso es mentiras. Si el gobierno mío tiene un balance, nosotros le hemos entregado, y también ese tema lo vamos en el debate, también lo haremos a conocer, o sea, cuánta tierra es realmente lo que tenemos, que es realmente apta para trabajar. Una vez se firmaron los acuerdos el acuerdo entre el gobierno del presidente Iván Duque a través de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y las comunidades indígenas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez trinó en sus redes sociales, abro comillas, que era preferible cerrar esa carretera, es decir, la vía panamericana, y no mejorar y mantener las vías alternas, y no firmar ningún acuerdo con una minga apoyada en el terrorismo. ¿Qué le pueden decir ustedes al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe frente a esa afirmación, y qué significa para ustedes? Eso no es la primera vez que él se ha referido en esos tonos. Nosotros en la minga que estuvimos, todas las mingas que hemos hecho, él siempre se ha pronunciado en contra de la minga. Antes nos decían que esta minga estaba financiada por las FARC, pero ahorita, como no existe las FARC, ahora dicen que la disidencia está infiltrada. Nosotros le queremos decir al país de que eso no es cierto. Nosotros
nos regimos por la autoridad que son los cabildos, los gobernadores. Ellos son los que nos dan la directriz, a nosotros somos como a la consejería. De modo que la minga ustedes ya se han dado cuenta, es de comunidad. Nosotros sí portamos los bastones, que son el símbolo de autoridad. ¿Le creen ustedes esta vez al gobierno nacional? ¿Le creen ustedes al presidente Iván Duque con lo que está diciendo? Pues esperamos de que, aunque por eso ellos siempre nos solicitaron que destapáramos la vía para poder hablar con la ministra, nosotros dijimos que no teníamos confianza. ¿Qué el interés o la importancia de que el presidente Duque venga y hable con ustedes? Nosotros lo que hemos dicho es que se va a hacer un debate político, el debate político en el sentido de, por ejemplo, la normatividad que van en contra de los pueblos indígenas y de los otros sectores también campesinos y afros, los proyectos, megaproyectos mininoenergéticos, también el tema de el plan de desarrollo nacional. De igual manera, ahí en esos debates estarán también el asesinato a líderes indígenas y campesinos y sectores sociales. De modo que es un debate, digamos, que recoge todos los sectores y que, o sea, toda esa normatividad que ha presentado el gobierno al Senado van en contravía del proceso organizativo de todos los sectores sociales del país. Fueron 27 días de minga, o digámoslo de bloqueos, de bloqueo en la vía panamericana, 27 días de bloqueos, varios muertos, varios heridos, pérdidas económicas que no se pueden negar. ¿Quién ganó y quién perdió con esta minga? Porque lo que se ha dicho, o lo que pareciera, la lectura que se hace a través de las redes sociales del gobierno nacional es que el gobierno nacional pues ganó porque se desbloqueó la vía. ¿Quiénes realmente ganaron y quiénes perdieron? A ver, yo creo que nosotros demostramos como comunidades indígenas que cuando tomamos una decisión lo hacemos. El gobierno nos dijo que no iba a dejar un solo minuto tapado la vía, pues lo hicimos 27 días, tuvimos taponada la vía, o sea que le estamos demostrando al país que con las comunidades indígenas no se le miente, se le escucha, y nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es que venga acá a la minga y pues y ahí está el pliego de peticiones y que ya ustedes conocen. De igual manera el tema del debate político, o sea que yo creo que las comunidades indígenas hemos ganado porque le manejamos el pulso al gobierno nacional y le demostramos de que cuando nosotros accionamos es difícil de que nos destapen la vía, de modo que decirle al gobierno pues que venga, le queda mejor venir y que mentirnos nuevamente. Pues esta es la situación que se está viviendo en este momento en el Pital, donde todavía quedan. ¿Cuántos indígenas hay todavía aquí? Ahorita hay alrededor de 7.500 indígenas aquí concentrados entre campesinos y otros sectores sociales. Pues son 7.500 indígenas, comunidades campesinas, afros e indígenas que se encuentran todavía en el Pital a la espera de la llegada del presidente Iván Duque, para que así como ellos cumplieron desbloqueando la vía, pues el presidente Duque también cumpla viniendo y escuchándolos a ellos, haciendo ese debate político que las comunidades indígenas quieren hacer con el mandatario de los colombianos y que por supuesto todos los ciudadanos de este país estamos también a la espera, porque definitivamente el camino para que este país siga en construcción, para que este país y esta sociedad vaya transformándose, es el diálogo y la concertación. Definitivamente la guerra no es el camino y creo que llevamos más de 50 años dándonos cuenta que la guerra no es el camino. Sin embargo, todavía hay personas que en este país consideran que el camino de la guerra y las armas es el camino para transformar una sociedad. La transformación de la sociedad la necesitamos para todos, no para un solo sector. Vamos a continuar aquí en el Pital hablando con más líderes, con más voceros y por supuesto con las personas que durante 27 días y todavía siguen aquí, pues estuvieron en la vía, estuvieron aquí en las veredas, estuvieron en los diferentes territorios haciéndole un llamado al presidente. Esto es una emisión de Hoy Noticias y Estilo y Opinión desde el Pital, Mondomo, norte del Cauca. Es una falacia decir que el Plan Nacional de Desarrollo es un pacto de la equidad. Eso no es verdad. Si usted ha leído este plan, se va a dar cuenta que prácticamente lo que están proponiendo es lo siguiente: que usted, que yo o cualquier trabajador
nos puedan contratar por menos del mínimo. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que vamos a perder absolutamente todos los derechos que teníamos. No nos van a pagar nuestras horas extras, no nos van a pagar nuestras incapacidades. Y lo más importante y lo más peligroso de todo esto es que en este plan lo que pretenden es expropiarnos nuestros ahorros pensionales. Así que ojo, léala, entiéndala y sobre todo no apoye este pacto de equidad que pretende hacer el gobierno con este Plan Nacional de Desarrollo. Con la cultura, el arte y las expresiones populares, hoy se construye ciudad. Hoy Noticias. Porque la noticia nace y se construye desde la comunidad y para la comunidad. Hoy Noticias. En Hoy Noticias trabajamos el periodismo con criterio, con responsabilidad, pero sobre todo con respeto por las personas. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en Estilo y Opinión, una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Conozcamos un poco cuáles fueron esos acuerdos que se firmaron entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas. Con ustedes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El Gobierno Nacional de una solicitud inicial de cerca de 4.6 billones de pesos, se hizo una concertación del 17.5%, inversiones que van orientadas especialmente a educación, a salud, a vivienda rural, a vivienda nueva, a proyectos productivos. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis con el tema de la minga indígena y nos vamos también con nuestra ciudad, con Santiago de Cali, porque tenemos información de actualidad aquí en Estilo de Opinión y Hoy Noticias en esta transmisión desde el Pital, en el departamento del Cauca, porque con minga se construye el Cauca y por supuesto el país. El componente de telecomunicaciones es uno de los negocios de Cali que ha generado discordias entre la administración municipal y Sintra Cali. El servicio del alumbrado público es, según el sindicato, el mejor negocio de este componente y la gerencia de la empresa de servicios viene realizando, según su gerente, un proceso de modernización. Cali viene adelantando el proceso de modernización del alumbrado público y también de operación y mantenimiento del sistema. Sin embargo, para las directivas de Sintra Cali, la gerencia de la empresa está realizando un acuerdo comercial relacionado con la compra de luminarias y la operación y mantenimiento del alumbrado público que afectaría la estabilidad laboral de los empleados de Cali. Ellos vienen adelantando un acuerdo comercial con una empresa de Medellín, se llama Inmel, donde va a coger funciones misionales de todos los trabajadores que desarrollan en Cali, convirtiéndose esto en una nómina paralela para en Cali, pero también en una tercerización laboral, lo cual está prohibido por la ley. Nosotros como organización sindical, primero que todo, no estamos de acuerdo con esta situación y segundo, estamos adelantando las denuncias pertinentes al respecto. El sindicato solicitó a los entes de control intervenir en el proceso de contratación. Tenemos varias denuncias, la Contraloría se pronuncia, hace algunos hallazgos, pero hasta ahora no tenemos ningún pronunciamiento oficial y ese es el llamado que hacemos a los entes de control, a la Procuraduría Municipal, a la Procuraduría Territorial y a la Procuraduría General de la Nación a que intervengan directamente en empresas municipales de Cali. Por su parte, el gerente de Cali anunció que el proceso de contratación se suspende por observaciones recibidas desde la Procuraduría General de la Nación. Básicamente tuvimos una mesa con la Procuraduría General de la Nación. Para Cali es muy importante el apoyo y el acompañamiento de las entidades de control. La Procuraduría hizo unas recomendaciones importantes desde el punto de vista jurídico al proceso y nosotros garantizando la transparencia del mismo y la efectividad y el blindaje jurídico que debemos darle al proceso y a la empresa, hemos decidido suspender por unas semanas el proceso mientras hacemos un análisis jurídico de las observaciones que presentó la Procuraduría
en aras de darle claridad tanto a la entidad de control como a los caleños. El ente de control indicó que por tratarse de un servicio público no domiciliario, los dos procesos contractuales deberían convocarse por licitación pública como lo disponen el Estatuto General de Contratación, la Ley Anticorrupción y el decreto que regula el Servicio Público de Energía, entre otros, y no a través de una convocatoria abierta que es la modalidad propuesta por EMCALI. ¿Cuándo se reinicia el proceso de licitación? Cuando se haga el debido análisis del proceso y de las observaciones de la Procuraduría, consideraremos la posibilidad bien sea de continuar el proceso o de hacer los ajustes que consideremos necesarios. Vamos a conocer un poco cómo son los territorios de los indígenas aquí en el departamento del Cauca. Estilo de Opinión y Hoy Noticias continúa con la minga indígena. Nos hemos adentrado un poquito más de la vereda del Pital y hemos llegado hasta una zona donde se encuentra la Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Chacha de la zona de Tierra Adentro. Por fin lo dije bien. Y me encuentro con Hermes Pete, él es uno de los voceros de la Asociación de Cabildos Indígenas. ¿Cuáles son las necesidades de su comunidad, de los Nasa, en este momento que ustedes necesitan que el gobierno nacional les preste atención? Bueno, las necesidades son múltiples, son muchas las necesidades que hay. Un territorio al oriente del Cauca, al sur del país, abandonado como tierra adentro, en donde pues se conforma en su estructura dos asociaciones de cabildos, Nasa Chacha y Juantama, compuesta por 25 territorios indígenas, 25 autoridades. Bueno, las necesidades son múltiples en materia vial, en materia de infraestructura, en materia productiva, pero lo principal me enfocaría en el tema de territorio. Es un territorio bastante montañoso, pero también por su pendiente pues es muy difícil el tema agrícola. Sin embargo, nuestras comunidades han sobrevivido ahí durante miles de años después del arrinconamiento que nos hicieron los españoles. Pero también tenemos muchísimos nacimientos de agua, en donde el gobierno nacional pues ha intentado pues despojarnos también de esos territorios a través de las concesiones que les ha querido dar a las multinacionales, los sitios mineros que existen dentro de nuestros territorios, y pues hemos seguido batallando y luchando al no permitir la explotación minera en nuestros territorios y seguir defendiendo. Lo principal para nosotros es el territorio. ¿Qué le pueden decir ustedes a las personas que en las ciudades que por desconocimiento pues no saben muy bien cuál es la realidad de ustedes, cómo viven, y se atreven a decir que los indígenas simplemente no les gusta sembrar la tierra, que no cultivan? ¿Qué les puede usted decir? ¿De qué viven ustedes? Y si tienen si el gran problema de ustedes es el agrícola, entonces cuéntale a nuestros televidentes de Hoy Noticias y de Estilo y Opinión cómo es que viven ustedes y de qué viven. Bueno, pues invitar a la gente que nunca sale al campo, que vaya hasta el territorio para que conozca. Las comunidades indígenas, pues en mi territorio, en su mayoría son fincas cafeteras. Vivimos del café a pesar de la pendiente, y muchos de nuestros comuneros no tienen tierra. Muchos de los comuneros no cuentan ni con un lote para su vivienda. Algunos tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, y en su mayoría, como le digo, son territorios no aptos para la parte agrícola, pero en su mayoría son cafeteras. En la parte fría pues son ganaderas, pero también en una extensión muy mínima, en donde se cultiva el durazno, la mora, la granadilla, el lulo. También en la parte baja pues los cítricos se encuentran cultivados, pero en una extensión muy mínima, son muy mínimas para sobrevivir una persona en el campo. Y en su mayoría, en mi territorio, pues en su mayoría el 90% son comunidades indígenas que viven de la agricultura y de la ganadería. Usted me acaba de decir que en su territorio, en Tierra Adentro, pues son fincas cafeteras. Y nosotros esta semana, precisamente la semana que culminó, hicimos un informe con el gremio de cafeteros que decía que en Colombia había crisis con el tema del café y que se había disminuido la producción de sacos de café en el país, y que realmente este sector, pues si no tenía unas prontas ayudas del gobierno nacional y si no mejoraba el tema de los precios, pues los cafeteros estarían pasando por una época terrible, como ya la han pasado en otras épocas. Si eso lo están diciendo los dirigentes del gremio cafetero, pues entonces no me imagino cómo estarán viviendo ustedes, que son los que tienen que cultivarlo. Pero si ustedes no tienen tierra y viven de la producción también del café, de la siembra
el café, eso quiere decir que ustedes digamos, ustedes le trabajan a otras personas, ustedes se alquilan porque no tienen tierras propias para cultivar el café. Así es, en algunas ocasiones se trabaja en compañía frente a los que tienen más o menos varias hectáreas de terreno. Y pues la comunidad, o sea, la comunidad NASA en Tierra Adentro, pues se ha visto porque ha sido muy trabajadora en el tema del campo. Y con la Federación Nacional de Cafeteros, pues también se ha venido trabajando con el municipio. Sin embargo, el precio del café nos está desmotivando. El precio del café todos los días baja, los insumos todos los días suben, el abono, los fungicidas, los herbicidas, y bueno, que a veces nos toca usarlas, pero con los nuevos mandatos y mirando el medio ambiente, pues hemos empezado también a minimizar todo lo que es los herbicidas. Inclusive han salido resoluciones de nuestras autoridades indígenas en donde pues ya se prohíbe también usar estos elementos como el herbicida para el tema del café, porque estamos contaminando el territorio, pero pues todos los días es más caro los insumos y el precio del café sigue para abajo. Además, ustedes nos dicen también que producen o que siembran lulo, que siembran cítricos y que siembran otro tipo de productos. Pero si uno entra a mirar cómo están las carreteras para ustedes poder sacar sus productos hacia afuera, a ustedes, primero, ¿tienen facilidad de sacarlos? Y segundo, ¿se los compran a buen precio o qué pasa con esa producción, con esa siembra que ustedes hacen? Bueno, frente a la producción, pues ha sido muy, o sea, pues los intermediarios son los que nos compran nosotros y es muy barato, es mucho más barato que usted vender el producto en Popayán o sacarlo a La Plata, a la ciudad de La Plata, Huila o a Neiva. En nuestros territorios todo es más barato, todo se vende pero muy barato y el que pierde es el que siembra, porque quienes ganan de pronto son los intermediarios y quienes exportan ese café especial que sale desde Tierra Adentro. En el tema de las vías, pues son muy pésimas y decirle que en algunas veredas no hay ni vías, pero el esfuerzo que ha hecho las autoridades indígenas, los cabildos, a través de las pocas transferencias que llegan, que según el gobierno es muchísima plata, en donde una de las senadoras sale a decir que eso es muchísima plata, 120.000 millones al año, que es el tema de transferencias, que ni siquiera lo manejamos nosotros, sino los municipios, las alcaldías. Y las alcaldías pues invierte a través de proyectos que se confinancia. Y voy a poner un sencillo ejemplo, en el caso de mi resguardo, fui autoridad, fui gobernador. ¿Cuál es el nombre de su resguardo? Belalcázar. Llega al año de transferencias de 256 millones para una población de cerca de 10.000 habitantes. Para 17 veredas, en donde 250 millones alcanzan ni para un polideportivo. Y eso sin contar con la plática que de pronto se pueda desviar, que de pronto se quede en los bolsillos de cualquiera, menos que llegue realmente a las comunidades indígenas. Sí, así es, y de paso los impuestos, que los mismos entes cobran, pues se va quedando la plática, y con esos pocos recursos pues se ha podido confinanciar con el mismo municipio, y se ha hecho escuelas, se ha hecho vías, no vías en las mejores condiciones, no las trochas o las brechas o ampliación de caminos que nosotros llamamos, que ha servido muchísimo para el agricultor, ha servido muchísimo para nuestros compañeros indígenas para poder sacar los productos del campo, y seguimos en ese ejercicio. Lo que pasa es que quienes están en Bogotá o quienes están en el Congreso no conocen la realidad del país. ¿Qué le puede decir usted al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Y les vamos a preguntar a todas las personas que están aquí con nosotros, ¿qué piensan ustedes o usted con relación a la afirmación que hizo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales una vez se firmó el acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas? Abro comillas, es preferible cerrar esa vía, la Panamericana, 2 años, mantener las vías alternas, pero no firmar ningún acuerdo con esa minga que está infiltrada por terroristas. Bueno, el expresidente Álvaro Uribe, pues según él, nosotros las comunidades indígenas siempre hemos sido guerrilleros. Y la sociedad dice, bueno, Álvaro Uribe es un paraco. Es una pelea que se viene en esta sociedad, y personalmente pienso que es una persona que piensa desde los ricos, para los ricos, y no piensa en la sociedad colombiana. Tiene una mente macabra en la forma de su expresión, en la forma en la que lo dice, pero él mismo siendo presidente de la República le tocó venir a la María. Dijo que con él no podían, que con alta cagan burro, y le tocó estar en la María, y pues no es la excepción.
y posiblemente el presidente Iván Duque, pues según lo que uno se da cuenta es que no decide él, sino que decide Uribe, o sea, está gobernando Uribe. Y en este momentico no estamos frenteando al presidente Duque, estamos frenteando al mismo Uribe, en este gobierno. Y pues decirle que no le tenemos miedo como comunidades indígenas. Pues ha salido a decir también, bueno, que nosotros somos un puñadito de colombianos y que cómo van a poner en jaque al presidente de la República. Pues este puñadito de colombianos no le tiene miedo a Uribe, ni a las multinacionales, ni a Estados Unidos, ni a lo que se venga. Hemos dicho como comunidades indígenas, es nuestro territorio, fuimos antes, y antes que la Constitución fue el pueblo, y por el pueblo estamos nosotros aquí como líderes que nos han puesto al frente de este escenario. Y pues mandarle un mensaje a Uribe, ya deje de estar metiéndole tanta cizaña al país, sembrando tanto odio al país, y piense mejor en los colombianos, que todos somos colombianos, campesinos, indios, negros, mestizos, amarillos, naranjados, lo que haya en este país, somos colombianos, y por su vena también le corre sangre indígena. Sí, señor, porque aquí no somos descendientes de la reina Isabel la Católica, sino descendientes de la India Catalina. Por la sangre de ustedes y por la sangre mía corre sangre indígena, que no se nos olvide. Lo que pasa es que a muchos todavía creen que porque los españoles vinieron aquí, entonces tenemos sangre española. No, señor, somos indios, indígenas, no se avergüence. Así como lo decía Pastor López, el indio se sentía orgulloso de que le dijeran y lo llamaran el indio. Esto es Hoy Noticias y Estilo de Opinión, periodismo ciudadano desde cualquier rincón de Colombia para el mundo. Continuamos con más información sobre la minga aquí en la vereda del Pital, resguardo Las Mercedes, municipio de Mondomo, departamento del norte del Cauca. No me equivoqué en nada, ¿cierto? Bueno, sí, está correcto. Bueno, ya regresamos. ¿Sabes qué es la JEP? La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, avalado por la Corte Constitucional. La JEP investiga los crímenes más graves cometidos en 5 décadas de conflicto armado y aplica lo que se conoce como justicia transicional. Esto quiere decir que la JEP no solo impone sanciones, sino que también contribuye a la verdad, la reparación de las víctimas y a garantizar que los crímenes no se repitan. De esa forma, aporta a la paz y a la reconciliación. En el departamento del Cauca fueron aproximadamente 7.500 indígenas los que se concentraron en esta primera gran movilización del 2019 y que pues de alguna forma sorprendió al gobierno nacional. Padre, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron con esta movilización? Porque el gobierno dijo, logramos el desbloqueo, pero ¿y realmente quiénes fueron los ganadores de esta minga indígena? Yo pienso que el gran perdedor fue el presidente Duque, el gran perdedor fue Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y otros del Centro Democrático que querían ver la minga indígena desestabilizada. Y yo pienso que influyó mucho también el tema de Semana Santa, precisamente en Popayán, para que de una u otra forma las partes se dieran. El gran ganador en este momento fue el pueblo colombiano porque comprendió que a través de una u otra forma de las vías de hechos pues se logran cosas que no fuera el camino correcto, porque lo ideal es que el presidente Duque, de cuando se le mandó la carta hace 6 meses aproximadamente, él hubiera venido a la zona para evitar todo este tipo de bloqueos. Pero yo pienso que en ese momento el gran ganador fue el pueblo colombiano, porque primero porque se logró demostrar que en ocasiones en las vías de hechos que entienden los gobiernos. Segundo, se logró desbloquear las vías panamericanas. Tercero, la gente de Popayán ganó también el suroccidente colombiano. Entonces yo pienso que el gran ganador en este momento fue el pueblo colombiano y el gran perdedor el gobierno de Duque. Padre, muchísimas gracias y vamos a continuar con más información de actualidad, porque lo que ocurrió también, vamos a trasladarnos otra vez a Cali, lo que ocurrió con los desórdenes y los disturbios en la Universidad del Valle y que llevó a que la universidad estuviera cerrada por 2 días, pues todavía la gente se pregunta quiénes fueron los responsables de esos desórdenes públicos. Pues en los diferentes videos que fueron captados con las cámaras de seguridad de la policía y del Halcón, el helicóptero de la policía, pues se evidenciaron algunas imágenes en las que se veían jóvenes
jóvenes con brazaletes, jóvenes encapuchados y brazaletes del M-19. Lo que han dicho las autoridades es que hay un movimiento que se llama Juventudes del M-19 que se está gestando y que se ha venido originando en diferentes universidades públicas del país, especialmente Bogotá, Cali y Bucaramanga. Veamos este informe de nuestro noticiero Hoy Noticias. ¿Quiénes fueron los responsables de los desórdenes que se presentaron en la Universidad del Valle? Veamos. A través de videos captados con las cámaras de seguridad de la policía durante los disturbios del pasado miércoles 3 de abril en la Universidad del Valle, se conocieron imágenes de un grupo de encapuchados que se hacen llamar Juventudes del M-19. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, señaló que los protagonistas de los disturbios son simpatizantes del ELN y que permanecen al interior del campus universitario. Desde hace algunos años, en diferentes partes del país, se han escuchado voces de jóvenes que dicen ser del M-19 y que tienen como consigna retomar las armas, además de asegurar que están principalmente en las universidades públicas y privadas de 3 ciudades de Colombia: Bogotá, Bucaramanga y Cali, según lo afirmó a 90 Minutos un vocero del movimiento. Para el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, las universidades, tanto públicas como privadas, se han convertido en centros de adoctrinamiento de grupos terroristas como el ELN, las FARC y el reciente caso del M-19. ¿Por qué, si el M-19 como movimiento guerrillero se desmovilizó hace más de 25 años, hoy los jóvenes quieren retomar las armas? ¿Desilusión, inconformismo, anarquía o una forma de respuesta a la desigualdad social que cada día crece más en el país? Respuesta que muy seguramente las autoridades buscarán, y en esa búsqueda seguirán cayendo los sueños de jóvenes enmarcados en una sociedad más justa y equitativa. Continuamos con Estilo y Opinión y Hoy Noticias. Hoy nos hemos unido para poder llevarles a ustedes desde el Pital, corazón de la minga indígena en el departamento del Cauca, los pormenores de la situación que viven los indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades afros, no solo de este departamento, sino a nivel nacional. Pero hay otra situación que está afectando muchísimo al país y es el invierno. Ya ha cobrado víctimas mortales en nuestro país. Abril, lluvias mil, como decían nuestras abuelas, pues parecen que este año va a ser muy fuerte. Por ejemplo, en el departamento de Caldas, en Manizales ya han cobrado vidas, hay desaparecidos. En el municipio de Neira, también en Caldas, hay 3 muertos, más de 10 desaparecidos, varios heridos, que se han presentado a raíz de los desbordamientos de ríos, quebradas y zanjones, pues, a raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Veamos esta nota que hicimos con nuestra agencia aliada de noticias RPTV Noticias, y también en Cali tuvimos varias afectaciones en 5 municipios. Veamos. Bueno, muchachos. Tragedia en el municipio de Neira, Caldas. En la madrugada de este jueves se presentó un deslizamiento por las fuertes lluvias consecutivas, impidiendo el tránsito de vehículos en el sur del departamento. Hasta el momento la catástrofe natural lleva como saldo 3 personas muertas, 2 desaparecidas y 10 más heridas, además de la destrucción de una vivienda por el agua y el lodo. Para los organismos de socorro ha sido complicado llegar debido a los daños en la vía. Sin embargo, miembros de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales se encuentran trabajando en la zona. ¿Sabes qué es la JEP? La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, avalado por la Corte Constitucional. La JEP investiga los crímenes más graves cometidos en 5 décadas de conflicto armado y aplica lo que se conoce como justicia transicional. Esto quiere decir que la JEP no solo impone sanciones, sino que también contribuye a la verdad, la reparación de las víctimas y a garantizar que los crímenes no se repitan. De esa forma, aporta a la paz y a la reconciliación. Continuando con Estilo y Opinión, nos encontramos también con una comunidad afro que está aquí apoyando la movilización indígena. Ellos forman parte del Consejo Comunitario Afro aquí en el norte del Cauca y queremos preguntarles por qué están aquí, cuáles son sus problemáticas y qué los ha llevado a movilizarse junto a las comunidades indígenas del Cauca. Víctor Hugo, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión y a Hoy Noticias. Y bueno, cuéntenos qué los ha motivado a ustedes a estar aquí en el Pital y en toda la zona del Cauca apoyando la movilización de las comunidades indígenas.
Ancestral saludo. Nosotros hemos tomado la decisión de sumarnos a la Minga por la vida, el respeto, la justicia y la democracia en el departamento del Cauca. Primero porque este es nuestro territorio. Nosotros estamos ubicados en 10 municipios de esta región. Como asociación de consejos comunitarios integramos las autoridades del pueblo negro de esta región. Y nos toca sumarnos a la asamblea permanente y a la Minga porque tenemos más de 300 acuerdos incumplidos con el gobierno nacional desde 1986. Como comunidades afro. Como comunidades afro que han sido firmadas por el gobierno y con varias instituciones incluso del Estado colombiano, como lo decía, desde 1986 cuando se puso en marcha la represa Salvajina. Pero además del cumplimiento de los acuerdos incumplidos, estamos exigiéndole al gobierno nacional que se reglamente la ley 70 de 1993, que lleva 26 años sin haber sido reglamentada en su totalidad e integralmente. Al mismo tiempo le estamos exigiendo al gobierno que no haya regresividad de derechos adquiridos, el derecho a la consulta previa, libre e informada como pueblo étnico que tenemos derecho a ello, pero también otros derechos que hemos adquirido en la misma ley 70, en el auto 005, en el decreto 4635, donde se reconocen muchos de los derechos del pueblo negro de Colombia, pero también del norte del Cauca. Asimismo, otro de los temas que hemos puesto en la mesa en el comunicado oficial cuando nos sumamos a la Minga tiene que ver con el tema de territorio y tierras. Territorio y tierra, y lo hemos separado porque necesitamos que se garantice el respeto a la vida, el respeto y el cuidado de nuestros territorios ancestrales y colectivos como pueblo negro del norte del Cauca, pero también necesitamos seguir avanzando en la compra de tierra, recuperación de esta tierra en nuestro territorio, en el norte del Cauca, para ser asignado a las autoridades étnicas que hemos sido desplazados por megaproyectos como el monocultivo de la caña, el monocultivo de eucalipto, de pino, y hemos sido también desplazados por represas como la Salvajina y otros proyectos económicos que no benefician a la comunidad. Víctor Hugo, ¿se ha dicho o se ha pretendido mostrar a nivel nacional que hay una pelea implícita entre las comunidades indígenas, con las comunidades afros y las comunidades campesinas? ¿Se ha querido representar una separación? ¿Usted cree que esa separación tiene algún tipo de beneficio para algún sector económico del país? Y realmente, o sea, primero, ¿usted cree que existe esa separación o las comunidades afros, indígenas y campesinas están unidas? Bueno, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y negras están cada vez articulándose. Hay tensiones como en todo, hay tensiones al interior, pero también hay tensiones creadas por externos, ¿sí? Un ejemplo de ello, en el gobierno del presidente Uribe se compró la finca San Rafael a pueblo indígena en territorio del pueblo negro, donde eso terminó con grandes dificultades y enfrentamientos entre las comunidades. Pero también hay que reconocer que aunque ese fue un conflicto originado por otros y generó tensiones internas, la única forma de que se resolvió esa situación fue cuando las autoridades y los líderes y lideresas de las comunidades indígenas involucradas en la situación y de las comunidades negras se pusieron de acuerdo para poder resolver la situación. Situación que no hubo voluntad del gobierno de resolver hasta que definitivamente se pudo subsanar esa situación aproximadamente 5 años después. Eso muestra que hay una articulación. En este caso, en el norte del Cauca, donde estamos nosotros presentes, tenemos el Consejo Territorial Interétnico Intercultural del Norte del Cauca, que está conformado por la SIN, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, está conformado por PCN, Proceso de Comunidades Negras, está conformado por ACON, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y está conformado por la ANUC, Capítulo Norte del Cauca. En este orden de ideas eso es una muestra concreta de la articulación, pero no se queda allí. El desarrollo de esta minga misma sella y fortalece compromisos y acuerdos internos entre las comunidades. Vuelvo y digo, hay tensiones. Si hay tensiones entre las familias, hay tensiones entre las parejas, menos se puede decir que no van a haber tensiones entre las comunidades. Pero esas tensiones nosotros las sobrellevamos, y las sobrellevamos hasta tal punto
de que nos hemos movilizado en conjunto, y el desarrollo de esta minga en conjunto, el diálogo con gobierno nacional en conjunto, es muestra de la capacidad de articulación y el fortalecimiento que se da cada día del trabajo en conjunto como pueblos y como comunidades étnicas e interétnicas. Víctor Hugo, lo escucho hablar a usted y usted habla de los pueblos negros, habla de las comunidades negras. En el país se ha generado una polémica porque cuando los periodistas, por ejemplo, hablamos de las comunidades negras y nos referimos a ellas como negras, nos dicen que es una forma despectiva de referirse a esta comunidad y a este pueblo, y prácticamente se nos exige que hablemos de comunidades afros. Cuando yo lo escucho hablar a usted de las comunidades negras, ¿por qué se ha querido como hacer esa diferenciación entre negro y afro? ¿Ustedes se sienten ofendidos cuando les dicen negros? Primero decir que eso es un tema de autorreconocimiento, y es tanto el punto que en una asamblea de los consejos comunitarios del norte del Cauca, donde participaron los 43 consejos comunitarios, se tomó la decisión de construir y fortalecer nuestro plan de buen vivir del norte del Cauca, y se acordó que era el plan de buen vivir para el pueblo negro y afrocolombiano del norte del Cauca, para no generar esas tensiones. El tema es que cuando los negros se refiere a lo despectivo, pero también se le refiere negro a una persona de forma sarcástica, pues genera o hiere susceptibilidades. Y en ese orden de ideas, eso es el llamado pues, de no hacerlo de forma discriminativa. Sin embargo, hay muchos pobladores, mucha gente, la población negra o afrocolombiana del país, que reivindican la palabra negro como pueblo. En este caso nosotros por eso hablamos del pueblo negro y afrocolombiano del norte del Cauca como una consolidación conjunta y de reivindicación de esa palabra negra que en algún momento se usó despectivamente, se pueda retomar de forma positiva y reivindicativa. Víctor Hugo, ¿ustedes le creen al presidente Iván Duque? Una vez se han firmado este acuerdo en el sector de Mondomo, ¿ustedes le creen al presidente Duque? ¿Ustedes creen que realmente esta vez sí les van a cumplir a todas las comunidades vulnerables, a las comunidades indígenas de acá del norte del Cauca, a ustedes como pueblo negro afrocolombiano y a las comunidades campesinas? Bueno, la verdad es que el tema de... La pregunta la contesto en dos momentos. La primera es un mensaje al presidente Duque que estamos depositando nuestra confianza como pueblos negros, como pueblos indígenas, como pueblos campesinos, porque empeñaron su palabra en el diálogo que se dio, en la conversación, y como lo dijo la misma ministra, está conociendo gran parte del país que no ha conocido. Y llamamos al presidente y a todo su gabinete a que conozca el país, que se unten de pueblo, como decimos coloquialmente nosotros. Entonces ese es un primer momento. En el segundo momento, pues estamos en la expectativa, hemos brindado nuestra confianza, estamos confiando en el gobierno y estamos esperando de que no sean palabras al aire, todo lo que han dicho de que ellos esperan que se hayan comprometido con cosas que van a cumplir. Entonces, el mensaje directo al presidente y a todo su gabinete, pero también esa voz de esperanza que seguimos teniendo. Víctor Hugo, muchísimas gracias a usted, a todos sus compañeros, y nosotros continuamos con nuestro recorrido aquí en el Pital, corazón de la minga indígena. La minga indígena ha sido reconocida a nivel nacional como el movimiento de las comunidades indígenas que buscan la reivindicación y la visibilización de sus problemáticas. Sin embargo, esta minga indígena, la que se está realizando y que todavía está en el departamento del norte del Cauca, pues ha tenido una diferencia, y es que se han unido las comunidades afro, las comunidades negras y también las comunidades campesinas, algo que para muchas personas no sería usual porque siempre se ha pretendido ver que hay una separación entre los indígenas, los negros y los campesinos. Pues ya hablamos con los voceros de las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca y nos dijeron cuál era su posición y cuál es su papel en esta minga. Pues ahora nos encontramos con las comunidades campesinas también y ellos nos van a explicar por qué forman parte de esta minga indígena, qué los llevó a movilizarse con ellos. Primero pues sería decir ahí que la importancia que hay en esta minga es la unidad. Como pueblos hermanos, como pueblos que vivimos en un mismo territorio, hemos comprendido que hay elementos que nos conjugan y que nos juntan.
Uno de ellos pues es el mismo territorio, el agua, las pretensiones sobre la reivindicación de nuestros derechos como comunidades. Esas son cosas que nos unen, ¿sí? Lo segundo sería decir que infortunadamente la jurisprudencia colombiana hace un reconocimiento a unos sectores, pero otros sectores los deja por fuera. Este es en el caso del campesinado en Colombia. Cuando iniciamos el proceso de esta minga, uno de los elementos fundamentales era buscar el reconocimiento como tales, como comunidades negras, como comunidades indígenas, pero también como comunidades campesinas. Un reconocimiento que pase por lo jurídico y lo material. O sea que podríamos decir que una de las grandes ganancias que dejó esta movilización es esa unidad, es el fortalecimiento de la unión entre los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos acá en el norte del Cauca, pero que se espera también que esta unidad se dé a nivel nacional. ¿Cuáles son en este momento como las problemáticas de las comunidades campesinas aquí en el departamento del Cauca? Nosotros somos de los municipios que hacemos parte del macizo colombiano, de la corona del maíz colombiano. Hay una situación que nosotros hemos traído al debate y el cual pues todo lo que se ha venido mostrando últimamente por parte del gobierno ha invisibilizado eso. O sea, nos han llevado únicamente al debate administrativo, técnico y económico, pero hay cosas políticas aquí que se están trabajando. Una es la defensa y la protección de nuestros territorios y el agua. Nosotros vemos, por ejemplo, que el departamento del Cauca, en más de la mitad del hectareaje que tiene, está en estos momentos titulado y concesionado a las grandes mineras, a las grandes transnacionales mineras, pasando por encima de la autonomía y la soberanía que como comunidades hemos tenido. En el macizo colombiano, donde nace los ríos más importantes de Colombia y donde aportamos el 70% del agua que surten los acueductos del país, en estos momentos el 85% de los municipios de la corona del macizo colombiano están titulados y solicitados para la gran explotación minera. Eso nos preocupa mucho y eso incluye territorios indígenas y territorios también de nuestros compañeros negros y afros, que ellos ¿qué han dicho? Nosotros queremos la minería, pero una minería que sea nuestra, no una minería que sea transnacional, que agreda nuestros territorios y por ende el agua y pues también nuestras vidas. Pues Cristian, esa problemática del agua es la que tal vez muchas personas a nivel nacional desconocen y por eso es que cuando ven que las comunidades, tanto indígenas, campesinas como afros, se están movilizando, pues no lo entienden. El agua es un problema, el agua no es problema, el agua es una gran posibilidad que tenemos los ciudadanos y los seres humanos para poder vivir. Pero si el agua no la privatizan, si el agua se va acabando, ni usted, ni ellos, ni yo vamos a poder vivir. Ese preciado líquido es lo que también ha llevado a que las comunidades en el norte del Cauca, en el departamento y en todo el país, en diferentes ciudades, pues se movilicen. Si no cuidamos el agua y se la seguimos entregando a las grandes multinacionales, pues el día de mañana vamos a estar todos los colombianos movilizándonos por las diferentes carreteras del país. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí son las diferentes miradas que hay en esta movilización, porque la movilización de la minga indígena no fue solamente de los indígenas, campesinos y negros, también se movilizaron y le dijeron al presidente Iván Duque y a todo su gabinete, aquí estamos y aquí lo esperamos. Y así hemos llegado al final de esta misión que hemos querido realizar desde el Pital, llevarles un poco a ustedes para que conocieran cuáles son las realidades que viven las comunidades indígenas, el problema que tienen con sus tierras para poder producir, con las vías para poder sacar sus productos y en fin, esperamos que este acuerdo que se firmó con el gobierno nacional pues sí se cumpla y que no dentro de un año o 6 meses o 2 años tengan que volver a salir a las vías las comunidades a protestar. Soy María del Pilar Aguilar, esto es Estilo y Opinión, periodismo ciudadano de Cali, pero esta vez desde el Cauca para el mundo. Buena tarde.